Mónica, yo entiendo tu prisa por desenmascarar a Elena y a Gerardo, pero entiende que te estás metiendo en la boca del lobo. ¿Por qué más bien no te sales de esta casa y, no sé, tratas de asegurar el bienestar de tus hijas desde otro sitio? Ya, deja que Dios y la justicia se encarguen de castigar ese par de desgraciados. Voy a lograr que esos dos se enfrenten, se delaten y que entre ellos mismos se destruyan. Con el día que pasaste, ya no sé si contarte lo que me sucedió con Diego. ¿Qué te sucedió con Diego? ¿Lo viste? Vino a la casa. ¿Y? Bueno, pues empezó a reclamarme porque yo no le había contado que era amiga de Mónica Serrano y dijo que yo era la clave de toda la verdad y estaba desesperado y me tenía acorralada y la verdad, pues yo no supe qué más hacer y pues me pareció que contándole la verdad se iba a tranquilizar. ¿Cuál verdad? ¿Qué le dijiste? Selma, ¿le dijiste Que Mónica Serrano y Adriana eran también. Ay, Dios mío, Dios mío. No, pero igual, no me creyó. Mónica no me creyó. Pensó que me estaba burlando de él, que le estaba haciendo el tonto, que... Amiga, Diego no se va a detener y mucho menos ahora. Con ese dije ser que con Diego trabajando en la casa yo ya no me voy a poder mantener en este cuerpo más. ¿Y por qué no sacas el dije de la casa? A lo mejor así ganas el tiempo que necesitas. ¿Por qué permitiste que me matara, mi amor? ¿Qué? Maite, por favor, saca los manteles que tenemos ahí en la cocina. Búscate el más lindo que tengamos, porque ese mantel va acá, en una mesa que vamos a poner para el pastel. Y anota, por favor, tenemos que ir a comprar cinco bolsas de hielo. Okay. Tenemos que limpiar el refrigerador. Ya lo puse y pues también anoté los ingredientes para el pozole para que pues, vayamos Eso. a comprarlos, ¿no? Eso sí. ¿Qué más? Buenos días. Flaquita, te quería dar la sorpresa de la fiesta. ¿Qué haces aquí? Pero es que ¿cómo se imaginan que yo las iba a dejar a ustedes aquí solas con tanta cosa que tienen que hacer? No, yo las quiero ayudar. Aparte es el día de mi boda. ¿Por dónde empezamos? Ay, Gabriel. ¿Otra vez dejaste las llaves? Estás bien menso. Hola. ¿Por qué no contestas mis llamadas?
Así que tú eres Mónica Serrano. ¿Qué estás haciendo aquí, mi amor? ¿No se suponía que te habías ido a París? Una vez me dijiste que habías matado a Mónica Serrano con una jeringa. ¿Dónde le clavaste esa jeringa para matarla? Diego, ¿Tú también me vas a decir lo mismo que me dijo Selma? Nunca pensé que tu amiga llegaría tan lejos para tratar de alejarme. Pero dile que haga lo que haga. Así se invente 1000 cuentos chinos. Yo no me voy a ir hasta recuperarte. pero es que Selma no te estaba inventando nada, Diego. Lo que ella te dijo es la verdad. Yo soy Mónica Serrano. ¿Qué demonios importa dónde le clavé la jeringa a Mónica Serrano? Necesito saberlo. Y yo quiero saber dónde estuviste, Gerardo. Porque no es posible ir y venir tan rápido de París. Elena, no es momento para celos. Contéstame lo que te pregunté. Obvio que hiciste algo. Por eso ni siquiera me avisaste de tu supuesto viaje. Si no me dices, voy a mandar a que exhumen el cadáver. Así que dime, ¿dónde le inyectaste? ¡En el cuello! En el cuello le inyecté la misma sustancia que estuvimos dándole por meses en vez de su medicina, pero en una dosis altísima. ¿Contento? Entonces es verdad. Pasa. Entonces, ¿por qué no contestaste cuando te llamé? Porque no estaba de ánimos. No estoy de ánimos para discutir sobre tu prima Elena, porque diario que hablamos de ella acabamos peleando. Pero yo no quiero pelearme contigo. Ni que volvamos a separarnos, Ricardo. Es que ya estoy cansado, Camila. Siempre te pones de su lado, haga lo que haga, pase lo que pase. Para ti ella es más importante que lo que sientes por mí. Así que no estoy dispuesto a estar Ya, soportando. Ricardo, ya. Escúchame. Te pedí que te fueras para que no siguieras peleándote con Elena. Tú estabas en su terreno y tenías todas las de perder. ¿No la vas a defender? No. No, ya no, Ricardo. La verdad estoy muy confundida. Ya no confío en Elena igual que antes, pero bueno, tampoco la puedo ver como tú la ves. Es mi prima y la quiero. Pero estoy muy segura de algo. Ya no quiero alejarme de ti. Ni por ella ni por nadie. ¿De qué verdad estás hablando? ¿Por qué de pronto se te metió esa estupidez en la cabeza? Nada, soñé con Mónica y me decía que le habías inyectado en el cuello, nada más. Tú de verdad crees que tengo cara de estúpida, ¿no? Elena, piensa lo que te dé la gana. Yo me largo de aquí. Tú no te vas a ningún lado, Gerardo. No te vas a ir hasta que no me digas qué está pasando contigo. Te la pasas evadiéndome. No me contestas las llamadas. Me robas dinero con tus negocios secretos. Inventas viajes a Europa. ¿Quién es ella? ¿Quién es la mujer con la que te estás acostando? Yo entiendo que a Selma no le importe lo que yo pueda sentir. Pero tú, Adriana, ¿qué te hice? Ay, Dios mío, Diego, precisamente nada. Tú no me has hecho nada porque tú y yo no nos conocimos, porque tú y yo no tuvimos una relación, porque es que yo no soy Adriana, No, soy ya, por Mónica favor, Serrano. deja de decir eso. Yo sé que es imposible para ti entender lo que está pasando porque estás viendo este cuerpo, pero la realidad es que yo soy otra mujer. No, tú eres Adriana. Y lo que estás es confundida. Y es importante que veas un médico antes de que pierdas la razón. La culpa la tiene Selma. Ay, Dios porque te mío. llenó la cabeza No, con historias. No, Selma no me tuvo que convencer de nada. Por el contrario, yo la tuve que convencer a ella de que esta desconocida que estaba viendo era su amiga de toda la juventud. No, ya deja que te ayude. Por favor, tú tienes que curarte, mi A ella la amor. tuve que convencer contándole detalles de nuestras vidas que solamente las dos sabíamos. El problema es que contigo es diferente porque no tengo información tuya. Lo único que yo sé es lo que me contaste de la relación que tuviste con Adriana. No. Escúchame. Acuérdate de esto. ¿Recuerdas cuando me robaste el beso? ¿Recuerdas que no reconociste a tu Adriana? Eso era porque no estabas besando a Adriana, me estabas besando a mí, a Mónica Serrano. Recuérdalo. Oye, mi Jenny, ya que estamos en confianza, dinos la neta. Eso del corre-corre por la boda es porque
¿Se comieron el pastel antes del recreo y le salió con premio? Ay. Ay, ¿cómo te lo digo? Sí, pero no. No, no estoy embarazada. Yo pensé que sí, pero fue una falsa alarma. Pero de todos modos, Gabriel me pidió que me casara con él. Ay, pero mira qué conveniente. Muy buen truco, Jennifer. Bueno, te felicito porque los hijos de Rodrigo y Marta son oro. Escogiste muy bien. ¿Vale? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué estás tan seria? A mí, no, nada. Estoy bien, de verdad. Lo que pasa es que fuimos ahí al barrio de los perros a aletar a las chicas de la fábrica de ropa sobre los secuestros. Y que se nos aparece este tipo metiéndonos miedo diciendo que por qué hacíamos esas cosas en su barrio y no sé qué más. Pero eso significa que el Rottweiler puede venir para acá a reclamarles a ustedes. ¿Qué tiene que hacer el Rottweiler acá? Ni que fuera él uno de los secuestradores. Pero Doña Lupe, eso es verdad. Eso es verdad. Es más, simplemente le estábamos colaborando para que ya no le secuestren a las chavas de su barrio. Él debe andar bien preocupado. A ver, pero en vez de concentrarnos en lo malo, ¿no? Vamos a de verdad a pensar en lo que va a pasar en la boda, en la fiesta. ¿Trajiste el vestido? Ay, tengo dos. No sé. A ver. Ay, qué emoción. Ustedes díganme cuál les gusta más. Están bien feos, ¿verdad? Yo sé. No, para nada. Tienes una ventaja. La ventaja es que las novias siempre son hermosas. A ver, este me llama la atención. Ay, mira, déjame ver. Ay, ¿saben qué? Se parece al traje que usé en mi 6ª boda. Ay, Vicky, no pudiste haberles dado un mejor regalo. Y conociéndote, seguro que está delicioso y te está quedando tan bonito. Lo hago con mucho gusto, porque yo quiero mucho a tus hijos. Y Jennifer, pues me cae bien. Hacen una pareja muy bonita y se ve que se quieren mucho. Sí, se quieren mucho. Pero la verdad es que yo me hubiera esperado, yo que ellos, a que estuvieran más preparados, a que, no sé, Vicky. Ay, tita. Pues que ya se te olvidaron las calenturas de cuando eras joven. No, pero las calenturas no duran para siempre. Y las responsabilidades sí. No me digas que no te da gusto ver a tu hijo tan feliz. ¿A poco no te has dado cuenta que los ojitos le brillan nomás cuando está frente a esa muchacha? Después ella lo mira y, bueno, contagian su ilusión. Ya deja de preocuparte. A ellos les va a ir muy bien, ya verás. ¿Y ya sabes qué les vas a regalar? No, todavía no. Voy a ir al jardín, que no sé dónde se metió Diego y seguramente se está tirando el agua. Fíjate que sí. Tienes razón. Me fui con mis 2 amantes y te llamé porque me encanta que me grites y me insultes. Hazte el gracioso todo lo que quieras. De nada te va a servir. ¿Por qué inventaste ese viaje a Francia? No inventé nada. Perdí el avión así de No, sencillo. Gerardo, no. Oh. ¿Sabes qué es muy extraño? Que Mónica también estuvo desaparecida todo el día de ayer. ¿Te fuiste con ella? ¿Por esa desangelada me estás queriendo dejar? Es increíble lo que son capaces de inventar con tal de alejarme. ¿Qué están escondiendo Selma y tú? Ay, con esa historia tan ridícula. Por favor, te pido que seas sincera. ¿Cuál es la idea? ¿Estafar a esta familia? Por supuesto que no, Diego. ¿Y entonces por qué te escondes en este lugar? Ya descubrí por dónde saliste el otro día. Lo hiciste por aquí, que me imagino que por ahí mismo es por donde espías a esta gente. No, Diego, escúchame. Las cosas no son como tú las estás viendo. Yo te juro que te estamos diciendo la verdad, te lo juro. ¿Sí? Pues a ver qué dice esta familia cuando se enteren que Mónica Serrano resucitó. No, tú no les puedes contar que yo soy Mónica Serrano ni que existe este cuarto. Tienes miedo, ¿no? ¿Te da miedo que puedan descubrir como yo la clase de mentirosa que resultaste ser? Diego, si tú les cuentas, no solamente me dañarías a mí,
pondrías en peligro de muerte a Camila y a Emiliana. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir